me conocen, buenos días, buenas siestas. Escuché a muchos cantar puras hiponanos y tal. Vos sabés que había un tipo que cantaba con tanto calor que cuando galleaba le salía el espiedo. Resulta que hoy en día que estamos en la primavera, en el octubre, en el noviembre, en el diciembre, porque se acerca la Navidad, Navidad de flor de coco, oren. Es tan importante, no puedo estar ajeno a este acontecimiento, y entonces quiero decirle a ustedes un minutito de humor de lo que ustedes ya están pasando, a la cual yo me quiero agregar para compartir con ustedes en esta hermosa siesta que Dios nos regala como una bendición de amor y de aprecio y el cariño. De manera que gracias por estar con nuestros colegas artistas. Este tiempo que vivimos, a veces nos olvidamos de Dios. Y de repente nos acordamos de alguien, de un payesero, nos acordamos de una macumba. Esto le sucedió a una señora, Omanola Jimena, a Jesús Juana espiritista lendabe, que a tu mamá se venía a comunicar en día. A la espiritista lendabe, a Jesús venía a concentrar, señora. A la cadena nos abuela Jimena. Oye, apógina 30 años más nos abuela Semena. Añese 10. Añese 10 porque hay ojo viejo mundo apere. Dale cuente con celular o pejenaje no y su esa era Nemena. Antonio. Bueno, ya he concertado, señor. Antonio. Eres en 10. Antonio. Serendú vagina. Antonio. Antonio. Digo Josefa. Traigo Nemena. Es malicia. Antonio. Josefa. Vaya y corre Antonio. Ahí por abejina. Vaya con ella pojina de semena. A echar Laura en América y nada Antonio. Va a rico te ve mí. A este imago pitase. Y que tú pico el camisa ve cigarrillo. A la jaca tan debe. Vos vas a botar. A la jaca tan debe 3 paquetes de cigarrillos, 3 gruesas. Bueno, Josefa. Bueno, Antonio. ¿Y cuál va Antonio? Antonio. Señora, opama la sesión. Vaya y vamos a su vez así. Tranquilo, señora. Mongo a infierno, pero hijas. Vaya y cuál a infierno, pero hijas. Ando yo de ahí no de fósforo. Bravo.